Nuestro Dios poderoso es. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es. Digno de alabar. Aleluya. Nuestro Dios poderoso nuestro Dios poderoso. Aleluya. Santo, el Señor Dios poderoso. Señor, digno de adorar. Señor, tú eres santo. Declaramos que tú eres digno de alabanza, Jesús. Te alabamos. Recibe toda adoración. Dígale a Él, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Solo tú eres digno de alabar, digno de adorar. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Te damos la gloria, digno de alabar,
digno de adorar. ¿Cuánto levanta sus manos a Él? Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno de alabar, digno de adorar. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de leer la palabra, quiero comunicarle que nuestra hermana Jimena está de duelo. Falleció una prima de ella, que se llama Gabriela. No vino nunca a la iglesia, esta niña venía con la abuelita más de 30 años atrás, pero no la conocen ustedes por eso. Y del grupito que traía la hermana Margarita, la única que se rescató fue la Jimena, porque las demás todas se fueron al mundo, ¿no? Así que, pero les cuento esto para que oremos por ella, porque usted sabe que la familia, la carne, se duele, ¿no? Entonces, para que oremos por ella. Y lo otro, hay un hermano de una prima del hermano o hermana suya, la pastora, de Guillipato, que tiene su hijo hospitalizado. Se llama David Montesino. Para que oremos por él y para que Dios lo recupere. Un joven que lleva 3 años de matrimonio, parece, y no sería bueno que se muriera, sino que Dios le devuelva la vida y pueda seguir con su familia varios años más, hasta cuando Dios diga. Amén. La oración cambia todas las cosas. Amén. Muy bien, vamos a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo damos lectura. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento. Amados hermanos, en el capítulo 8, la parte primera del capítulo se refiere a la gran persecución que estaba haciendo Saulo. Tomaba presos a los hermanos, los llevaba a las cárceles, y en ese mismo tiempo estaba, hermano, el evangelista Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo, pero fue apedreado y murió por la causa del Señor. Y los hermanos tomaron más fuerza con la persecución, y empezó una tremenda predicación del evangelio. Se convertían al Señor muchos samaritanos, y también entre ellos se convirtió un brujo, hermano, un mago, y andaba con los apóstoles para todos lados. Y también este hombre se bautizó. Hermanos, qué lindo es cuando existe harto poder de Dios en la iglesia, cuando el Espíritu Santo está en los hermanos. Los hermanos evangelizan, predican, hacen sanidades a través del Espíritu. Se cambian las vidas de las personas. El hombre que es pecador se convierte a Dios y viene a los caminos del Señor. De manera que hubo un mover muy grande y la iglesia creció enormemente. Pero a través de este avivamiento, como dice la palabra, que Dios dejó tenía 100 ovejas, la historia, y el pastor dejó las 99 y se fue por los montes en busca de una oveja que había quedado perdida. Felipe era el evangelista que tenía espiritualmente mucho éxito, y como dice la palabra, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos,
¿Sabe usted que el Espíritu Santo obra de diferentes maneras? Hace 20 años atrás, o un poco más, llegó a mi casa un pastor. Se llamaba Diego Fernández Carreño. Yo no sé cómo dio en Talca, donde yo vivía, pero Dios tiene todo controlado. Llegó donde yo vivía en la 9:30 Sur, 18 y 19 Oriente, y me dijo, yo era hermano en ese tiempo, vengo, que Dios me mostró, me dijo, unos rostros, me dijo. Le mostró 3 hermanos, y tengo que ir a Corinto, me dijo. Yo no conozco Corinto, me dijo, pero Dios me mostró, me dijo, que de la estación yo tengo que caminar a tu callejón y después caminar para el norte y después hacia el poniente. Esa era la revelación, pero no traía los nombres, sino los rostros y la dirección. En ese lugar había un pastor del ejército evangélico de China, uno de los pioneros del evangelio allá en Corinto. El pastor era soltero y vivía con 2 hermanas solteronas o solteras, ¿cómo puede ser? Entonces le dije yo, el pastor es de apellido Leiva y vive de la estación, tal como le mostró el mapa el Señor a usted. Usted llegó al retén de Carabineros y un poquito, unos 40, 50 metros, vi el pastor. Y fue para allá. Y dio con los rostros que Dios le había mostrado. Y había un problema entre esa familia. Y el Señor, como lo ama tanto, el pastor sirvió de instrumento y lo reconcilió al pastor y a la hermana. Para eso Dios lo había mandado, el Señor. Aquí podemos ver de que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí podemos ver que Dios, cómo ama tanto una oveja, cómo Dios ama tanto un alma, que dejó a este hombre en el avivamiento, donde estaba convirtiéndose mucha gente, y lo traslada al desierto, al camino de Gaza, por un alma que venía. Él había ido a Jerusalén. Hoy día se conversa mucho en la franja de Gaza y de Jerusalén, esos mismos sectores, pero no había problemas como hay hoy día. Y este hombre había venido a adorar a Dios, un hombre religioso, un eunuco. Hay gente que pregunta, bueno, ¿qué es un eunuco? Los eunucos eran hombres que los castraban y para que sirvieran en la casa de los reyes y cuidaran la doncella de los reyes. Entonces no había problema que las cuidaran. El Señor nos ayuda, por eso eran eunucos. Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué sucede? De que el Señor al Espíritu. El Espíritu le va a hablar a usted. Mi hermano Alonso tiene experiencia. El Espíritu le ha hablado a él varias veces. Hermano Vázquez también. Pienso que la Anita Andrade también.
y a muchos hermanos más. Entonces, pero si nosotros le obedecemos al Espíritu, aquí el Espíritu tomó un ángel. Un ángel fue el instrumento. Un ángel anunció el nacimiento del Hijo de Dios a María. Un ángel le dijo a José: anda y huye a Egipto con el niño, porque Herodes lo quiere matar. Entonces los ángeles están al servicio nuestro. Y aquí en esta noche, en esta tarde, no es noche todavía, hay muchos ángeles adentro. No los vemos, pero estoy seguro que hay dos aquí, mínimo. Dios nos ayude. Aquí está Ciprión y Grioni, están aquí. Me dijeron a mí que estaban siempre, y yo lo creo. El Señor nos bendiga y Él nos ayude. Bueno, el hombre, hermano, iba contento. Cuando uno cumple con Dios, uno queda contento, feliz, porque saca un peso. Iba leyendo la palabra, la Torá, el Antiguo Testamento. Iba leyendo el profeta Isaías. Y cuando lo divisa, Felipe ve que viene un señor con un carruaje, hermano, un ministro de Hacienda que estaba sobre todos los tesoros de la reina. Le faltaba algo. Imagínense, le faltaba algo. Entonces él iba leyendo y el Espíritu Santo, ahí el Espíritu le dice: acércate a ese carro, júntate a ese carro. Obedeció y le preguntó: ¿entiende lo que lee? Ahí está la respuesta. Pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Nadie. Se sube al carro, le predique el evangelio, un evangelio completo, hermano, como tiene que ser. Y cuando ya habían caminado kilómetros, había siempre en la cordillera y en los lugares secos hay oasis, hay pozas de agua, grande el agua. Y el eunuco de su corazón sale: allí hay agua, dijo, allí hay agua. Y le dice: ¿puedo ser bautizado? Felipe le dijo: si cree en Jesucristo de todo corazón, bien puede. Creo, le dijo el eunuco, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nada más. Mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua. Y Felipe le bautiza en el bautismo bíblico. Y una vez que salen del agua, yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero el Espíritu arrebató a Felipe y lo trasladó 25 kilómetros. Y ahora Felipe aparece en una ciudad que se llamaba Azoto. Y sigue predicando el Evangelio Felipe como nada pasó. El eunuco siguió su camino y nunca más en la vida se vieron. Pero el eunuco recibió al Señor y recibió el bautismo y cumplió con ese mandato que le faltaba. Y hoy día están los dos en el paraíso de Dios. Dios nos ayude. ¿Cuántos hermanos aquí que no se han bautizado? Levanten la mano. ¿Hay alguno? Aquí hay un niñito. Allá hay otro. Dos. ¿Alguien más para atrás? Hay poco. Hermano, bueno, ahora quiero que bautismo. Voy a aprovechar de contarle. Bautismo significa sepultar, zambullir. Ese es bautismo. Y Romanos 6 dice: perseveraremos en el pecado
para que la gracia de Dios abunde en nosotros. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque fuimos sepultados a muerte por el bautismo. La pregunta mía es, ¿cómo se sepulta un muerto? No se hace un hoyo grande, una sepultura, y se cubre todo de tierra, que quede totalmente sepultado. Usted tiene que ser sepultada a muerte. Por lo tanto, tiene que bautizarse de nuevo. Dios nos ayude y nos bendiga. Una vez una hermana me dijo, pastor, yo me bauticé en el nombre de Jesús, me dijo. Tamar también, por ejemplo. Porque Mateo 28 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que bautizarse de nuevo. Dios nos ayude. Hermanos, si estos hermanitos que todavía no se han bautizado, conviene que lo hagan, porque les falta ese requisito, ese sacramento delante de Dios. Hay dos sacramentos en la Biblia: el bautismo y la Santa Cena. Son los dos sacramentos. Pero el bautismo tiene que ser como está escrito. Hoy día, por la comodidad, hay gente que bautiza con un poquito de agua en la cabeza. Pero si yo miro la Biblia, no estamos cumpliendo con lo que la Biblia dice, porque la Biblia tiene que ser sepultado. Así que Dios nos bendiga y Él nos ayude. El eunuco, hermano, se bautizó y se fue contento. Felipe siguió predicando. Aquí podemos ver de que Simón el mago, cuando vio que los discípulos, con el poder del Espíritu Santo, imponían las manos sobre los que se convertían y recibían el Espíritu Santo, él quedó atónito. Y como él se hacía pasar por grande en su pueblo, dijo, este poder me conviene a mí, este me conviene. Y le dijo al apóstol Pedro, yo les oferto tanta plata a ustedes para que me den ese poder a mí. El Pedro lo reprendió y le dijo, ¿quién te imaginas que el don de Dios se consigue con dinero? Arrepiéntete de tu maldad, porque en caminos malos te veo que estás. Y pide a Dios, si Dios tiene misericordia de ti. Entonces él le dijo, oren por mí para que ningún mal me venga de lo que ustedes han dicho. Él se había convertido, pero no de todo corazón, sino quería hacer negocio con las cosas del Señor. Pero era tan potente la predicación del Evangelio que se convirtieron brujos, magos, hechiceros, venían a las plantas de Dios, hermano. Cuando está el Espíritu Santo, no hay nada que se resista a nada. El Espíritu, el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Ustedes, cada uno que están acá, son hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en ustedes. Ustedes, al abrir su boca, no se van a dar cuenta, ustedes, pero la gente que los va a escuchar se van a dar cuenta. Yo recuerdo, hermano, en una oportunidad, yo estaba nuevo en el Evangelio. No era pastor, era hermano nomás todavía. Y un día me quiso probar el Señor. Yo trabajé muchos años en la UNASUR, 4 Oriente, en la esquina ahí. Era técnico eléctrico y trabajaba en la CTC ahí, en la parte administrativa.
Y un día viene un compañero de colegio de la escuela industrial en un furgón y me para ahí al frente de la compañía. Hermano Sofanón, me dice, venga, ¿por qué no me busque este niñito que lo he llevado varias veces al hospital? Vivo con él allá y quiero que usted lo unja. Y andan echando los compañeros ahí y como todavía uno es nuevo en el evangelio, ahí me probó el Señor. Amén, hermano. Y me pongo un kilo en la calle delante de la gente que pasaba por mí. Y el Señor, para gloria de Dios, sanó al niño. Al mes siguiente me encuentro con él donde el pastor Galme. Yo estaba predicando en la iglesia del pastor Beto. Y él escuchó de afuera y me esperó que terminara el servicio. Yo lo voy a dejar, pastor. Yo vivía en la 19 Oriente 10-1, como le conté. Y el niñito le dije, ¿cómo está? Para la gloria de Dios, me dijo. Desde el día que usted lo ungió, sanó completamente y no hemos ido más al hospital con él.